en cuanto a los dones. Hemos estado hablando todo este mes en cuanto a lo que Dios ha repartido a cada uno, de quien Él va salvando. A cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con nuestro Dios. ¿Cuántos tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador? Me levanten su mano. Quiero ver esas manos. Ok, déjame decirte, déjame encararte. ¿Estás viendo la responsabilidad que yo tengo aquí? ¿Sí? ¿Qué responsabilidad tengo aquí? Hablando, no me quiero exaltar, sino quiero que miremos la importancia de. Mi responsabilidad en este momento es ver estudiado la palabra de Dios, ver repasado la palabra de Dios, ver hablado con el Espíritu Santo para que Dios me dé sabiduría y entendimiento para poder comunicarte a ti lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Quién tiene esa responsabilidad? Yo. ¿Cuál es la tuya? Si soltáramos una aguja aquí, la oímos sonar en esa carpeta. Porque tú también tienes la misma responsabilidad que yo tengo. La responsabilidad, tú como salvo en Cristo Jesús, es escuchar el mensaje dominical de la palabra de Dios para llevarlo en tu corazón y compartirlo con quien tú tienes en casa, compartirlo con tus amigos en el trabajo, con tus compañeros de escuela, compartirlo con tu cónyuge y con tus hijos en casa de nuevo para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros, quienes somos salvos por la obra de Dios en su Espíritu Santo, no somos salvos para estar aquí de bonitos. Somos salvos para estar activos en el cuerpo de Cristo. Amén. Y todos tenemos la responsabilidad. Lo hemos dicho varias veces que Dios es soberano y nosotros ¿qué somos? Responsables. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas en el universo y nosotros como su creación y traídos a la salvación en Cristo Jesús somos responsables de edificar la iglesia e engrandecer su reino. Amén. Ok, y para eso hemos estado estudiando los dones. 1 Corintios capítulo 12 versículos del 1 al 3 dicen lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y aquí en el tercer versículo se involucra un poquito lo que Joel estaba explicando a cuando estaremos en aquel tiempo ante Jesús, o más bien estemos todos ante Jesús y algunos dirán: Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice el otro y aquello. Y Jesús les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nadie podemos llamar a Jesús Señor sino que por su Espíritu Santo, lo cual quiere decir que el Espíritu Santo de Dios ha de habitar en nosotros. Y si el Espíritu Santo habita en aquella persona que tiene la salvación, esa persona no es la misma. Esa persona no es la misma persona mundana que tú y yo conocimos en el mundo. Esa persona tiene que tener un cambio de mente, de corazón, un cambio de emociones. Porque ahora está adherida a Dios por medio de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no hace locuras. El Espíritu Santo no dice incoherencias. Todo lo que el Espíritu dice y hace es para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos habla el Espíritu? Porque algunos de nosotros todavía andamos en los misterios. El Espíritu Santo nos habla por medio de la Escritura. Y tú y yo compartimos la Escritura para la edificación del cuerpo de Cristo, lo cual nos lleva a entender que el Espíritu nos habla por medio de los siervos de Dios. He ahí la razón por la cual tenemos esa responsabilidad. Somos responsables. El Espíritu de Dios está en nosotros y tú y yo nos hablamos de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Sí? Ok, ya hemos hablado nosotros, hemos visto en cuanto a
mis dones. Hemos visto que el propósito de esos dones que como miembro del cuerpo hemos recibido, y también nosotros hemos visto la semana pasada, ¿qué hago con esos dones? Y dijimos que en cuanto a hacer, es que tú y yo tenemos que mantener ese fuego encendido, ese fuego lo tenemos que mantener vivo por medio de la palabra de Dios, por medio de mantenernos en comunión los unos con los otros, por medio de nosotros hacer la obra de Dios en este mundo. Pero para nosotros poder lograr hacer esas cosas y que los dones estén activos en nosotros, según lo que estamos viendo aquí en 1 Corintios en esos 3 versículos, hay ciertas cosas que nosotros vamos a tener que hacer. Y en primer lugar, nosotros vamos a tener que vamos a vernos en la necesidad de evitar la ignorancia. Este no es el primer punto. Vamos a vernos en la necesidad de evitar la ignorancia. Y está de esta manera, lo estoy diciendo de esta manera porque habemos muchos en la iglesia que sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos que en la iglesia no debemos estar aquí de bonitos nada más. Sabemos que en la iglesia se imparten responsabilidades y que cada uno de nosotros tenemos algo que hacer. Para algo nos está llamando Dios. Sin embargo, optamos por ignorar aquello, lo cual estamos escuchando. No es que no sepamos, sino que estamos ignorando. Si estamos ignorando, es diferente a ser ignorante. No que ser ignorante no es que sea malo. Ser ignorante es simple no tener conocimiento de o no saber de. El estar ignorando, sí es malo, porque nosotros sabemos. ¿Alguna vez ustedes se han involucrado ahí en su casa en una conversación? Y tú dices, no, pues no sé qué pasó y esto y lo otro. Y se descubre que sí sabías lo que se estaba llevando a cabo y qué estaba sucediendo y que sí sabías todo el meollo del asunto. ¿Y en qué resulta eso? ¿Saben qué resulta? En la Cuarta Guerra Mundial. Porque decidimos ignorar. Entonces, Pablo aquí comienza a decirle a los corintios, no quiero, hermanos, que ignoréis. Si nosotros leemos los primeros 11 capítulos, nos vamos a dar cuenta que la iglesia en Corintio tenía mucho conocimiento. Ellos estaban trabajando bien dentro de la iglesia y sabían cómo es que ellos tenían que desenvolverse. Al llegar al capítulo 12, Pablo les dice, no quiero que ignoréis estas cosas, porque por estas cosas es que ustedes van a verdaderamente edificarse los unos a los otros, para así poder adorar a Dios como Él merece ser adorado. El cristiano actual tenemos a nuestra disposición la Escritura en su totalidad, de principio a fin. Además de eso, tenemos recursos en cantidad exagerada. Tú no necesitas una computadora hoy en día para buscar información en cuanto al reino de los cielos, en cuanto a Dios, en cuanto a doctrina, en cuanto a ángeles, en cuanto a demonios, en lo que tú quieras. Lo tienes ahí en tu palma, en un dispositivo que se llama, ¿ustedes saben cómo se llama, va? Joel tenía razón, se me hace que ustedes vienen dormidos. Ahorita voy a mandar aquí a las hermanas que vayan a traer un cafecito allá a la cocina. Se llama teléfono inteligente. Y tenemos que mantener en mente que el inteligente debe ser yo, no el teléfono. Para así yo poder llegar a buscar la información que necesito buscar, la cual me va a ayudar a edificar mi vida, al igual que va a ayudar a edificar la vida tuya. Tenemos toda esta información a nuestra disposición. O sea que en cuanto a información, tú y yo estamos en mejor posición que la iglesia en Corintio. Ellos no tenían toda la Escritura. Ellos aún estaban tratando de llevar la iglesia a cabo bajo la ley, haciendo una transición a los mandamientos, al nuevo pacto en Cristo Jesús. Y tal vez por esa razón
ellos pudieran decir, no, es que nosotros no tenemos toda la información. Tú y yo no tenemos esa excusa. Tú y yo tenemos toda la información de principio a fin. Y tenemos información en exceso para poder lograr hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Sin embargo, el creyente va caminando por esta vida. Tú y yo vamos caminando por esta vida, hablando en términos generales en cuanto al caminar cristiano. Vamos caminando religiosamente hablando de una relación con Dios. ¿Cuántos aquí tenemos una relación con Dios? Ok, no solamente necesitamos hablar de nuestra relación con Dios. Tú y yo necesitamos vivir nuestra relación con Dios para así aportar el servicio a la comunidad que necesitamos aportar. El servicio a la comunidad como hijos de Dios no va a ser llevado a cabo mediante la religión. No va a ser llevado a cabo de acuerdo a nuestra denominación tampoco. Va a ser llevado a cabo en edificación a la iglesia, en nuestra relación con Dios verdaderamente íntima y personal. Los hermanos en la iglesia en Corintio parece tenían este mismo problema. Con tanta bendición de Dios, de parte de Dios, y sin embargo viviendo al gusto carnal. O sea que buscando la bendición de Dios, ignorando la responsabilidad en la relación. En la iglesia había confusión, había disputas, había malentendidos sobre estos dones de los cuales estamos hablando. Pablo corrige esto explicando que la diversidad de dones busca la unidad de la iglesia. ¿Se fijan? ¿Tú y yo estamos unidos? O sea, unidos en un mismo sentir, unidos en un mismo bautismo, unidos en un mismo caminar. Porque los dones eso es lo que va a hacer. En los diferentes caracteres, los diferentes personalidades, con el don que Dios nos ha dado, nos ha de llevar a trabajar como uno, tú haciendo tu parte y yo haciendo la mía, en la misma dirección, con un mismo propósito. Porque para eso es que se nos dieron los dones. Entonces tú y yo vamos a necesitar, en primer lugar, vamos a necesitar evitar la ignorancia. Porque si no sabemos, tenemos la posibilidad y la capacidad de saber y llegar al lugar donde necesitamos llegar. En segundo lugar, lo mismo que estaba sucediendo con la iglesia en Corintio, hay un contraste de la fe. Ese contraste de la fe sigue hoy en día con los mismos problemas. El diablo nos sigue atacando con las mismas cosas una y otra vez. Simplemente que a veces nos ataca de un ángulo diferente o nos ataca de maneras diferentes, pero con las mismas cosas. Y tú y yo debemos saber mejor en cuanto a esto. La fe es central en la vida del cristiano. Tú y yo sin fe no vamos a poder lograr absolutamente nada. Y es necesario que la fe que en Cristo Jesús tenemos crezca cada día más. Tú y yo somos salvos por fe. Tú y yo somos salvos por fe. Tú y yo vivimos por fe. Tú y yo es por fe que caminamos. Es por fe que vamos. Cuando el Espíritu Santo nos está llamando y nos está dando los dones, nosotros no sabemos ni siquiera de qué se está hablando. Y es por fe que tú y yo entramos en ese ambiente. ¿Tú crees que yo sabía predicar cuando, y a lo mejor todavía no sé, va? Pero ya tengo una idea. ¿Quién de ustedes sabe evangelizar? ¿Quién de ustedes sabe cómo discipular? ¿Quién de ustedes sabe cómo servir? Y aquí al final, en cuanto al servicio, quiero hacer una aclaración al final del mensaje. ¿Sí? Pero nadie de nosotros sabemos esas cosas. Especialmente cuando estamos hablando de las cosas de Dios, del Evangelio. Porque todo es extraño para nosotros. Nosotros lo que sabemos hacer es lo carnal. Nosotros lo que sabemos hacer es lo que podemos palpar y ver. Eso es lo que podemos hacer.
Y aquí es por fe que tú y yo vamos a tener que comenzar a caminar. Vamos a tener que discipular, vamos a tener que servir y tú y yo vamos a tener que evangelizar. Y sabes que cuando estás evangelizando, tú estás predicando la palabra de Dios, porque tú no puedes evangelizar sin predicar la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que estar conscientes de estas cosas. En todo caso, tú y yo a veces nos seguimos preguntando, ¿qué es fe? ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quien vive por fe, de acuerdo a este pasaje, quien vive por fe, vive con seguridad, vive con confianza en aquello que se espera y que recibe, que se espera que recibirá. ¿Qué hemos de recibir? ¿Qué estábamos cantando en el último canto? Hay un lugar. Hay un lugar que ¿qué? Al cual yo pronto iré. ¿Quién me recibirá? Dios. Me recibirá mi Salvador. ¿Sí? Y no quiero que ninguno de nosotros seamos de aquellos a quien Jesús les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. He ahí la razón por la cual tú y yo, en fe, esperando aquello que vamos a recibir, que Dios ya dijo vamos a recibir, pongamos tú y yo a trabajar los dones en nuestras vidas. El don que Dios te ha dado o dones que Dios te ha dado. Y con esos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, como ya dijimos. O sea que vamos a engrandecer el reino. ¿Cómo se engrandece el reino de Dios? De igual manera como se engrandecería un reino terrenal, teniendo hijos. Pero en el reino celestial son hijos espirituales, no hijos carnales. O sea que tú y yo tenemos que presentar el evangelio para que esa persona pueda nacer al reino de Dios por medio del Espíritu y por medio de la palabra de Dios. Así engrandecer el reino. Esa persona que está naciendo en fe vendrá a ser parte del reino de Dios. Y tú y yo vamos a tener que buscar tener esas relaciones con las personas mediante el Espíritu Santo para que puedan nacer al reino de los cielos. Ya me perdí aquí. Pablo recuerda a los creyentes en Corintios su condición anterior y cómo eran guiados, siendo desviados como si fueran ídolos mudos. Tú y yo no podemos darnos ese lujo. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo que nos va dando dirección. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo que nos va dando instrucción y nos va guiando en lo cual tú y yo debemos caminar, porque vamos a recibir algo y por fe es que tú y yo tenemos que adherirnos a ese camino. A ellos se les dificultaba vivir por fe y eran desviados por lo que ellos podían ver y palpar. Y tú y yo tenemos ese mismo problema. A veces somos desviados por lo que podemos ver y por lo que podemos palpar y dejamos lo espiritual a un lado. Y tú y yo vamos a tener que recordarnos que nuestro caminar en Cristo Jesús no es por lo que carnalmente podemos ver, sino por lo que espiritualmente tú y yo comenzamos a ver y palpar. Esta seguridad, esta garantía y esta prueba se fundamenta única y exclusivamente en la palabra de Dios. He ahí la importancia de nosotros guardarnos en el cuaderno espiritual, de nosotros edificarnos en el cuaderno espiritual, para así nosotros poder ir edificar a otros. Es la Escritura la prueba y el fundamento de nuestra fe. Y en la Escritura es donde tú y yo debemos pasar tiempo para poder lograr avanzar en estas cosas.
La tercera cosa en cuanto a esto es la prueba del Espíritu, que nos dice el versículo 3. En Mateo 7, 22 y 23 es el versículo que Joel les estaba compartiendo, que nos dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tú y yo, como hijos de Dios que hemos recibido los dones, tenemos que preguntarnos qué significa que Jesús es tu Señor. ¿Qué significa que tú te acerques a Dios y le puedas llamar a Jesús Señor? Y tenemos que irnos en aquel tiempo, cuando Pablo está hablando con los corintios y en lo que Jesús estaba enseñando en su tiempo, que es más o menos la misma cultura. Significa reconocer su divinidad. Está hablando de Jesús como Dios. El hecho de que las personas en aquel tiempo le llamaran a Jesús Señor, le estaban dando su lugar divino, su lugar como Dios. Y hoy en día nosotros hemos tomado ese título de Señor y lo hemos degradado. Habemos un sinnúmero de personas que no tenemos una relación con Dios, simplemente vamos a la iglesia y hacemos una cosa aquí y otra cosa allá, o vamos a la iglesia haciendo unas cosas y ya Jesús es mi Señor. Y Pablo está diciendo, esas cosas no son así. Si en esas estamos, entonces cuando lleguemos a aquel tiempo vas a tener problemas, vamos a tener problemas. Cuando estamos llamando a Jesús Señor, estamos declarando que Él es la autoridad absoluta sobre mi vida, la autoridad absoluta sobre la vida de la iglesia. Y si tú perteneces a la iglesia y si tú eres un miembro de la iglesia, entonces Jesús es tu Señor absoluto y no hay otra persona que tenga autoridad sobre tu corazón, porque Jesús es el Señor. Y eso es lo que nos está dando a entender toda la creación, sobre toda la creación, y lo que implica todo esto es que tú y yo nos vamos a someter por voluntad propia a la voluntad de Él, para que Él nos pueda guiar y llevar a donde necesita llevarnos. Y esto es lo que, por ejemplo, lo que nos dice Tomás allá en Juan capítulo 20, versículo 28, que dice: entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Si se acuerdan que Tomás no quería creer porque él no había visto al Cristo resucitado y solamente le decían, ¿y qué fue lo que él dijo? Hasta yo no ver las marcas en sus manos y la marca en el costado, no creeré. Jesús se le aparece y le dice a Tomás, no seas incrédulo, mira mis manos y mete tu mano en mi costado. La respuesta de Tomás, Señor mío y Dios mío. ¿Hemos visto tú y yo las marcas de Jesús? No las hemos visto, ¿eh? ¿Hemos visto siquiera a Jesús? No lo hemos visto. O sea, que tú y yo podamos decir que físicamente hemos visto a Jesús, no ha sucedido. Pero tú y yo, mientras leemos la Escritura, podemos ver a Jesús moverse de un lado para otro. Podemos hablar y oír a Jesús, hablar con Jesús y oírle. En Hechos capítulo 2, versículo 36 nos dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto es lo que los apóstoles en la iglesia primitiva estaban predicando, estaban enseñando, que a este Jesús a quienes ellos mismos judíos le habían dado muerte, Dios le había hecho Señor. Le había hecho Cristo y Señor por su obediencia que él había tenido para con Dios.
Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 nos dice: y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Y quiénes son esos? Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Los llamados, elegidos y fieles, esos somos nosotros, somos la iglesia. Quien iremos con el Cordero, quien iremos con el Rey de Reyes a pelear, y Él vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor, porque Él es Rey. Y eso tú y yo lo vamos a tener que comenzar a creer por fe y caminar en esa dirección. La prueba del Espíritu que habita en ti y en mí es que tú y yo se nos va haciendo realidad el hecho de que el Espíritu Santo vive en nosotros, y por consiguiente comenzamos a tener más reverencia por Dios y por las cosas de Dios, por la iglesia del Señor Jesús, en amor y obediencia. Jesús es Señor, de eso no hay duda. No importa si tú crees o no crees, Jesús es Señor. Y la idea aquí es que espero que tú escuches el llamado de Dios y que por medio de la Escritura tú quedes convencido de que Jesús es Señor. Y una vez que tú estás convencido de que Jesús es Señor, tú te unas a Él. Porque si quedas convencido de que Jesús es Señor y no te unes a Él, hay problemas. Si el día de mañana no despertamos y Jesús no es mi Señor, nuestro Señor, ¿a dónde despertamos? ¿Mande? Eso como que no lo queremos mencionar, ¿va? Como que no queremos hacer de eso una realidad. Pero si Jesús no es mi Señor y yo despierto el día de mañana, no sobre la faz de la tierra, yo despertaré en el infierno, en el castigo eterno. Y he ahí la razón por la cual confesar que Jesús es Señor e unirme a Él me libra de todo el juicio que Dios tiene para el universo entero. Es la verdad, ya sea que nosotros reconozcamos o no que Él es Señor. Él es más que el Mesías, es más que el Salvador, Él es Señor de todo, y algún día todos nos someteremos a esa verdad. Lo que nos dice en Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 11. Que Jesús no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó totalmente de todo, tomando forma de siervo, y vino a vivir, a habitar entre nosotros en obediencia a Dios. Y porque fue obediente a Dios hasta la muerte, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para gloria de quién? Para gloria de Dios Padre. Él es el Señor y no hay otro. El versículo 3 nos dice que nadie que vive por el Espíritu, ni nadie que es guiado por el Espíritu puede llamar a Jesús anatema. Y esto me trajo a mente muchos de los cristianos o supuestos cristianos que vivimos hoy en día, que decimos una cosa, pero vivimos otra. Y eso no puede estar sucediendo si Jesús es mi Señor, porque entonces estamos haciendo de Jesús un anatema, o sea que estamos maldiciendo a Jesús. Nadie que por el Espíritu de Dios es guiado llamará a Jesús anatema. Y eso es realmente lo que es una maldición. Es en un sentido más general y moderno, se utiliza para referirse a cualquier persona, idea o cosa que se está llevando a cabo. El rechazo de Jesús
sucede por ceguera espiritual, la cual nos dice allá en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, incredulidad y orgullo y oposición religiosa. Y cualquiera de persona que se encuentre en ese estado va a decir cosas que no son de Jesús, llevándolo a la maldición, dando una mala representación de quien Jesús es. Acuérdate que estamos hablando del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por consiguiente, si tú y yo, o más bien en retrospectiva, si tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios, tú y yo vamos a hacer todo lo contrario a eso. Tú y yo nos vamos a humillar ante el Rey de Reyes. Tú y yo vamos a vivir por el Espíritu. Vamos a dejar que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas de una manera que va a ser sorprendente a todo aquel que ve, sorprendente a todo aquel a quien enfrentamos. Esto significa que la fe verdadera y la sumisión a Jesús como autoridad suprema no son logrados por meros méritos humanos, sino una obra transformadora del Espíritu Santo que se está llevando a cabo en nosotros para la honra y gloria de nuestro Dios. Así es que si el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, tú y yo podemos llamar a Jesús Señor por el Espíritu Santo, pero lo que va a respaldar el hecho de que Jesús es nuestro Señor es nuestras vidas transformadas de lo terrenal a lo espiritual, del reino de este mundo al reino celestial, y allá es donde queremos ir. Por consiguiente, punto número uno, el mandato de Dios es la capacitación de Dios. He ahí los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu no son dados para que Dios nos pueda capacitar, sino Él mismo nos pueda capacitar. Los dones dados a la iglesia, como ya hemos dicho, no son para provecho propio, ni son para ganancia deshonesta, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Por consiguiente, es una necesidad identificar mi lugar en el cuerpo de Cristo y cuáles son mis dones, porque la capacitación de Dios en mí se necesita llevar a cabo. Es urgente que tú y yo identifiquemos dónde y cómo debemos estar trabajando y funcionando, porque necesitamos funcionar adecuadamente. El cuerpo de Cristo no tiene miembros que medio trabajan, o no tiene miembros que hacen las cosas al ahí se va, o no tiene miembros que están fallando. ¿Sí? Amén. ¿Sabes por qué? Porque quien hace el trabajo en el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Los que fallamos somos nosotros. Pero cuando estamos a la disposición de Dios, son los dones activados en nosotros, y los dones en nosotros por las manos de Dios hacen todas las cosas a la perfección. He ahí la razón por la cual tú y yo tenemos que funcionar en los dones. Tenemos que echarlos a trabajar, tenemos que ponerlos a la práctica. Cuando tú y yo comencemos a operar los dones de Dios, las cosas no van a salir muy bien. Vamos a cometer errores en cuanto a ello. ¿Y sabes cuál es el problema de muchos de nosotros? Que nos damos por vencidos. Dejamos de hacerlo porque las cosas no nos salen bien. Dejamos la operación a medias. Y tenemos que entender que es Dios trabajando en nosotros, es Dios que nos está capacitando cada vez que tú y yo llevamos esas cosas a la práctica. En un cierto sentido, en un sentido más amplio, ya sabemos que involucrarse en la iglesia es una responsabilidad con Dios. No podemos ignorar tal verdad. Sería catastrófico ignorar tal verdad. Al mismo tiempo, tampoco podemos ignorar lo que de su mano hemos recibido
y con propósito. Porque hemos recibido mucho. ¿Merecíamos la salvación? ¿Merecíamos los dones del Espíritu? ¿Merecíamos ir al cielo? No merecíamos ninguna de esas cosas, y puedo seguir en la lista. Y no merecíamos ninguna de esas cosas. Sin embargo, Dios nos las ha dado, las ha depositado en nuestras manos, con las cuales tenemos una gran responsabilidad. En estudio y oración hemos de permitir que el Espíritu Santo traslade lo que tú y yo vamos aprendiendo de nuestra mente, o sea, lo que vamos entendiendo con nuestra mente, que Dios lo traslade a nuestro corazón, porque del corazón es donde salen todas las cosas que tú y yo hacemos. De nuestro corazón es donde sale la enseñanza para los hermanos, así como del corazón salen todas aquellas cosas que a veces nos perjudican. Pero lo que vamos aprendiendo, lo que vamos entendiendo en cuanto a la palabra de Dios, debemos dejar que el Espíritu Santo nos traslade de nuestro entendimiento, o sea, de nuestra mente a nuestro corazón, para poder llevarlo a la práctica y así edificarnos los unos con los otros. O sea que nuestro estilo de vida debe ser aquel que Dios nos va llevando a hacer en la práctica y capacitación de su Espíritu. Punto número 2. Los dones nos son otorgados cuando recibimos a Jesús y cultivados al caminar con Dios. La iglesia en Corintio parece que tenían ese problema, o sea, no entendían que habían recibido ciertos dones, o tal vez entendían que habían recibido sus dones, pero no querían trabajar sobre ellos. Y ahí es donde nos puede, bueno, lo que les dije a los varones allá, sería bueno que tú y cuando regreses a casa vayas y leas los capítulos 12, 13 y 14. Porque parece que la iglesia en Corintio estaba ejerciendo los dones sin ninguna instrucción. Y ahí la razón por la cual tenían problemas, estaban confundidos y ya estaban haciendo las cosas a medias o las estaban haciendo mal, diciendo que eran para honra y gloria de Dios, Jesús siendo su Señor. Y tú y yo no podemos darnos el lujo de estar en la misma situación. Tenemos toda la información necesaria. Nos dice Pablo, hermanos, no ignoréis estas cosas, no ignoréis los dones del Espíritu. Los dones espirituales es lo que hemos recibido, repartidos por el Espíritu Santo como Él quiso. Lo que la Escritura nos está dando a entender es que las actividades que ahora en Cristo llevamos a cabo son espirituales. Y ahí la razón por la cual te estaba diciendo que las cosas en el Espíritu, las actividades espirituales, si son hechas por nosotros van a llevar errores, pero si son hechas por el Espíritu Santo de Dios, no van a llevar errores. Dios no comete errores. ¿O sí? Dios no comete errores. Dios no comete errores. Cuando está hablando de dones, está hablando de cosas espirituales, de actividades del Espíritu Santo que se están llevando a cabo en la iglesia por medio de los miembros de la iglesia, o sea, por ti y por mí. La palabra usada en el original para dones espirituales es simplemente neumática, y esto se los dije creo que en uno de los mensajes. ¿Qué conocemos nosotros por una neumática? Voy a comprar unos neumáticos. ¿De qué estamos hablando? Llantas. Estamos hablando de llantas. Y una llanta, ¿qué es el factor más importante dentro de la llanta? El aire. Si tú tienes una llanta y no tienes aire, la llanta no sirve de absolutamente nada. Está ponchada, ¿va? ¿Qué es lo que nos hace importante a nosotros los miembros de la iglesia? No, es decir, que el aire. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, si nosotros lo encontramos en la Escritura como el aliento de Dios.
He ahí la razón de la palabra neumática. El aliento de Dios en nosotros es lo que nos hace importantes como cuerpo de Cristo e importantes los unos para con los otros. Mira, tú y yo, si duramos tiempo en el mismo lugar, nos vamos a irritar los unos a los otros. Es posible que hasta nos golpeemos los unos a los otros. ¿Qué es lo que nos va a llevar a nosotros a pedir perdón y a humillarnos y caminar en la misma dirección? El Espíritu Santo de Dios que habita en cada uno de nosotros. Es lo que hace toda la diferencia. Y de eso es lo que está hablando aquí Pablo. Dice, las cosas que ustedes en la iglesia están haciendo no son cualquier cosa. Es la obra del Espíritu Santo que se necesita llevar a cabo. Son las actividades del Espíritu, no del hombre. Desarrollar tus dones espirituales requiere un proceso. O sea que estas actividades espirituales no van a ser desarrolladas así como así. ¿A quién de ustedes le gusta estudiar? ¿A quién de ustedes le gusta leer? Ustedes dicen, me voy a ir a comprar un libro y ya cuando me levante de aquí voy a salir sabio. Y tú vas y te compras ese libro y déjenme les hago esta pregunta. ¿Alguna vez han comprado un libro? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes en ese libro que compraron leyeron la introducción? Nadie lee las introducciones. Bueno, una persona lee las introducciones. Pero hace tiempo atrás, yo comencé a leer las introducciones y a leer los créditos atrás del libro. Y cuando tú lees las introducciones y todas esas cosas del libro y los créditos que están atrás del libro, te ayuda mejor a entender cuando tú comienzas a leer el libro en su contexto. ¿Sí? Todos los libros tienen un tema. Todos los libros tienen un tema. Cuando tú lees las introducciones y los créditos, te ayuda a entender mejor el tema de lo que estás leyendo. ¿Cuántos de ustedes han leído cómo se lee la Biblia? Aquí está enfrente. Antes de comenzar el capítulo de Génesis, está ahí cómo leer la Biblia. ¿Cuántos hemos leído eso? Nadie va. Bueno, con los dones del Espíritu sucede lo mismo. Nosotros nos damos cuenta que tenemos el espíritu de pastorear, el don de pastorear, el don de predicar, el don de evangelizar, el don de las visitas, un montón de dones. ¿Y qué es lo que primero que queremos hacer? Predicar. No, es que yo tengo el don de enseñar, yo quiero enseñar. Yo tengo el don de exhortar, a alguien tengo que buscar para exhortar. Y la introducción, y cómo se hace, y cómo se lleva a cabo, y qué implica. Eso no me importa, yo tengo el don. Y eso es lo que Pablo está diciendo, no ignoren esas cosas. Todo esto lleva a un proceso. Y el proceso, Pablo se los explica en los capítulos 12, 13 y 14 a los Corintios. De los versículos anteriores, del 1 al 11, les está diciendo todos los problemas y errores que ellos están cometiendo. No ignoren estas cosas. El desarrollar los dones del Espíritu siempre va a ser un proceso. Tú y yo tenemos que recordar que lo único que tú y yo entendemos es lo carnal. Lo de este mundo, lo que podemos ver y palpar, que muchas de las veces, si no en su mayoría, nos desvía del camino que Dios quiere que tú y yo caminemos. Tú y yo vamos a tener que apegarnos al señorío de Jesús, vamos a tener que apegarnos a la guía del Espíritu Santo y aceptar el proceso para desarrollar los dones que Dios ya nos dio. Y nosotros los recibimos. Nosotros los recibimos. Al principio les pregunté que quién tenía a Jesucristo como su Salvador. Y tú dijiste, amén, gloria a Dios. Levantaste tu mano. Tú has recibido los dones del Espíritu.
y tienes la capacidad porque Dios te quiere capacitar para desarrollarlos, y como dijo Joel, tal vez encuentras que tienes otros. Procurad los dones mejores. Tal vez te das cuenta y llegas al entendimiento que tienes otros. Esto llevará a un proceso intencional. Intencional. ¿A qué fuiste a la escuela? Si tú no fuiste a la escuela con intención, tú pasaste como don Ramón, 9 años en primero. Pero si tú fuiste a la escuela con intención, tú no reprobaste ningún año, porque fuiste intencionalmente a la escuela. Aparte de eso, tú tenías un maestro que intencionalmente te estaba enseñando para que no reprobaras ninguna materia. Tenías unos padres que intencionalmente te estaban empujando para que tú obtuvieras una educación. Tú y yo vamos a tener que entrar en este proceso con intención. ¿Intención de qué? Intención de servir a Dios, intención de agradar a Dios, intención de edificarnos los unos a los otros para el engrandecimiento del reino de Dios. Es con intención. Y la intención está aquí. Aquí. Si tú y yo no leemos este libro, si tú y yo no estudiamos este libro, la intención no va a haber. Y simplemente vamos a estar diciendo que Jesús es mi Señor. Pero no lo va a hacer. Esta capacitación, más bien este desarrollo, tiene que ser un proceso intencional, lo cual involucra la oración, involucra la instrucción bíblica, o sea, el estudio de la palabra de Dios, involucra la práctica activa. La práctica activa. La práctica activa de lo que tú y yo vamos aprendiendo es lo que hace a Jesús visible a las personas a quienes les estamos hablando. Cuando tú y yo estamos evangelizando, debemos estar viviendo el evangelio. Cuando estamos enseñando, debemos estar viviendo el evangelio. Cuando estamos predicando, debemos estar viviendo el evangelio, porque la práctica activa es lo que hace a Jesús visible, o sea, que pinta un cuadro donde tú miras a Jesús y no a la persona que tienes enfrente, donde tú miras a Dios moviéndose en cada una de las actividades que se está llevando a cabo. La práctica activa de la palabra de Dios. ¿Te doy una mala noticia? No hay fórmulas mágicas. No hay fórmulas mágicas para este asunto de el desarrollo de los dones. Tú y yo vamos a tener que practicar. Tú y yo vamos a tener que estudiar. Tú y yo vamos a tener que involucrarnos intencionalmente. No hay fórmulas mágicas. Al mismo tiempo, hemos de seguir el camino mostrado por Pablo, que nos dice allá en el versículo 31, la segunda parte. Procurad los dones mejores, y la segunda parte dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ese camino es el amor. Si tú y yo no aprendemos a vivir los dones del Espíritu, no vamos a poder lograr en desarrollo de los dones la gloria y la honra de Dios. El amor es lo que sostiene todas las cosas. ¿Y quién es amor? Es Dios. Es Dios. Punto número 3. No importa cuál sea tu don, todos hemos sido llamados a servir. ¿Se acuerdan que les dije que, es más bien, acuérdense de la lección del centro de acción que tuvimos? ¿Quién quiere el don de profecía? Yo. ¿Quién quiere el don de hablar en lenguas? Yo. ¿Quién quiere el don de predicar la palabra de Dios? Yo. ¿Y quién quiere el don de servir? Silencio absoluto.
Nadie quiso el don de servir. ¿Qué se nos pinta en nuestra mente cuando decimos que somos llamados a servir? No, el servicio lo puede ser cualquiera. Eso es para los principiantes. ¿Amén? No, amén. No, amén. ¿Jesús qué vino a hacer? A servir. ¿Y quién es Jesús? El Señor. Jesús vino a servir. O sea que estuvo bien que Jesús viniera a servir, pero nosotros no vamos a servir. No. Tú y yo debemos ser los siervos de siervos. Tú y yo, como hijos de Dios, entendiendo lo que Dios ha depositado en nuestras manos y quién Dios nos ha traído a ser, tú y yo debemos ser el siervo más servidor que jamás ha existido sobre la faz de la tierra. Además de eso, quien nos lleva es el Espíritu Santo de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11 dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que hemos recibido de Dios no es para beneficio o orgullo personal, es para el servicio mutuo dentro de la comunidad de fe en la cual hemos sido puestos por Dios. ¿Quién te ha traído a Centro de Vida? Más vale que sea Dios. Porque si no es Dios, entonces no vamos a servir como necesitamos servir. Pero si es Dios que te ha traído a Centro de Vida, tú debes de darle todo lo que está en tu corazón darle. Porque la honra y la gloria serán de nuestro Dios. No es para beneficio propio, no es para alimentar nuestro orgullo ni ninguna de esas cosas. Es para la honra y gloria de nuestro Dios y para el beneficio del cuerpo de Cristo. Pedro describe al creyente como un buen administrador. ¿Somos tú y yo buenos administradores? No de las finanzas ni de las cosas que tenemos en nuestra casa. Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, o sea, de los dones que Dios nos ha dado, de la salvación, de su Espíritu Santo y esas cosas las cuales nos van a ministrar los unos a los otros. Somos buenos administradores. La palabra de Dios lo dice. He ahí la instrucción en la cual nos tenemos que sumergir. Por ejemplo, la enseñanza, el liderazgo, la generosidad, la compasión pertenecen a Dios, son de Dios y han de utilizarse según el propósito para el que fueron otorgados. Y ahí es donde tú y yo, dice la palabra que somos buenos administradores. He ahí la razón por la cual debemos aplicarnos. El servicio a Dios es el propósito central de la vida del creyente. No se limita a las actividades dentro de un templo, sino a un estilo de vida de obediencia y amor, entrega constante al prójimo motivado por la gratitud. Cuando estamos aquí en la iglesia, muchos de los cristianos decimos que aquí es donde tú y yo vamos a servir. ¿Verdad? ¿En nuestra casa? No, allá yo soy un ciudadano común. Pero cuando vayamos a la iglesia, ahí es donde vamos a servir. Y luego tenemos el otro extremo. El otro extremo es cuando la iglesia decimos, vamos a salir a hacer servicio. Y nos ponemos de acuerdo. Y tú y yo vamos a ir a cortarle la yarda a un vecino, vamos a ir a ayudarle a pintar su casa, y vamos a ir a darle de comer a los indigentes, y regresamos a la iglesia y decimos, hemos servido. ¿Sabes qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a hacer un balance entre estos dos extremos. Jesús les dio de comer a las multitudes y también les predicó el evangelio, trayéndolos a una relación con Cristo Jesús. Diciéndoles, tú no puedes hacer una cosa sin la otra. ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos estaban sirviendo dentro de sus cuatro paredes.
¿A quién estaban sirviendo? A ellos mismos. Dios no nos ha llamado a servirnos a nosotros mismos. Dios nos ha llamado a servirnos los unos para con los otros. Y no servirnos simplemente por servirnos. Dios nos llama a llenar las necesidades siempre y cuando estén dentro de nuestra capacidad y dentro de la voluntad de Dios. Porque luego comenzamos con las acusaciones. ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Y por qué a aquellos sí y a nosotros no? ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre dice que sí, ¿verdad? No. El Espíritu Santo no siempre dice que sí. Si el Espíritu Santo siempre dijera que sí, nosotros estaríamos en serios problemas. Porque a veces pedimos cosas, o más bien, la mayoría del tiempo nosotros pedimos cosas que no nos convienen. Gracias a Dios que el Espíritu Santo dice que no. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y ya aquí terminamos con esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, hablando del servicio. La primera parte del versículo, por las misericordias de Dios, nos está hablando de todas las cosas que nos han sido dadas, que hemos recibido del Señor. Mira, para pintarte un cuadro un poco más amplio, la primera vez que a ti se te reveló cuando niño la diferencia entre el bien y el mal, tú debiste haber sido eliminado. Y no solamente tú, sino todos. ¿Sabes por qué? Porque fallamos para con nuestro Dios. Le dijimos sí al mal y no al bien. ¿Sí? Pero ¿qué hicieron las misericordias de Dios? Las misericordias de Dios permitieron mantenernos ahí en nuestra perdición hasta que alguien viniera y nos presentara el Evangelio, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, a Jesucristo, y el Evangelio nos fue predicado. Y para algunos de nosotros, esas misericordias es una montaña. Y dice Pablo, por las misericordias de Dios, te ruego, hermano, que en sacrificio vivo sirvas a tu Señor. Sirve. No un sacrificio exterior, como darle de comer a los pobres y ahí se acaba todo. No, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, un sacrificio interior que fluya de dentro de tu corazón, porque dentro de tu corazón es donde Dios ha depositado lo que tú has de compartir con tu prójimo. No es algo exterior, es algo interior. El Espíritu Santo no trabaja en nuestro exterior, trabaja en nuestro interior, renovándonos de adentro hacia afuera para lograr hacer algo que valga la pena, no solo para quien lo está llevando a cabo, sino para la iglesia entera, y así podamos tener el crecimiento que Dios quiere que tengamos, tanto espiritual como en número. He ahí la razón de los dones. En conclusión, el Espíritu es la fuente de todo discernimiento. Mientras vamos caminando por la vida, haciendo las cosas que la iglesia nos manda hacer, en el nombre de Dios, va a haber muchas cosas que nosotros no vamos a entender. Y hay veces que no las hacemos porque no las entendemos. ¿Quién da el discernimiento? ¿Quién da el entendimiento? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Tú y yo tenemos que poner esa acción activa.
Y cuando comenzamos a accionar sobre eso, el entendimiento se va a revelar según nuestro crecimiento se vaya dando. Tal vez no sepamos cuál es nuestro don. Tal vez no sepamos cuál es el propósito del don que pensamos tener. Pero necesitamos comenzar a caminar con ello, a vivirlo, a practicarlo. Y el discernimiento vendrá. ¿Para qué nos sirve la salvación? La salvación nos sirve para tener una relación con Dios. Y la salvación la obtenemos por medio de arrepentimiento y fe. Cosa que yo no sé exactamente cómo funciona. Pero la palabra nos dice que cuando nosotros venimos humildemente con arrepentimiento de nuestros pecados y fe, creyendo que Dios ahí está, esa es la salvación. Y de ahí todo cambia. ¿Cómo obtenemos este entendimiento ahora? Por medio del Espíritu Santo. Todo lo que tienes que hacer es venir y decirle a Dios: aquí estoy, arrepentido, me han dicho que tú salvas y yo quiero esa salvación. Dame vida nueva, entra en mí. Y si tú no sabes cuál es tu don, pídeselo a Dios y Él te lo dará. Él te lo dará porque es para el beneficio de la iglesia, es para el engrandecimiento de su reino. Y Él nos dice que todo lo que está dentro de su voluntad, a su tiempo, Él nos lo dará. ¿Tienes falta de fe? Pídele al Señor y Él la aumentará. Pongámonos de pie. Padre celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia, por la palabra que nos has compartido en esta mañana, mi Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y si hay preguntas, mi Señor, que no salgamos de este lugar sin aclarar esas preguntas. Es una respuesta a esa pregunta, mi Señor. Tú eres nuestro Dios y nos has llamado a ser tus hijos. Hay veces que vamos a cometer errores, mi Señor, y eres fiel y justo en decirnos que necesitamos ir a ti humildemente y pedir perdón, y fiel y justo para perdonarnos. Mi Señor, y si aquí estamos en este lugar y no sabemos cuál es nuestro don, mi Señor, que tengamos el valor y tengamos la humildad para pedirte en oración el don que necesitamos ser revelado para funcionar en lo que es el cuerpo de Cristo. Y mayormente, si no tenemos la salvación, Señor, pedirla, que tu palabra es fiel y justa en decirnos que se nos dará aquello que en Cristo Jesús nosotros pidamos. Mi Señor, despídenos en paz de este lugar, bendice los alimentos, bendice el refrigerio, bendice el compañerismo, mi Señor, y ayúdanos a disfrutar del tiempo. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.